Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Les saludamos desde Caracas, Venezuela. Nos puedes escuchar a través de la 104.9 FM en Caracas, en Aragua a través de la 102.5 FM, en Anzoátegui a través de la 99.3, en Maturín a través de la 88.1 FM y en Nueva Esparta a través de la 106.5, en Carabobo a través de la 92.7. También nos escuchamos, estamos en Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure a través de la 89.1 FM y en Táchira y Sur del Lago a través de la 101.7 FM. Agradecido como todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde que se conecte con nosotros para llevarles información de la actualidad internacional, información y análisis con nuestros invitados especiales en directo durante esta hora de programación. Les recuerdo que estamos en Facebook, nuestras redes sociales, a través del perfil Venezuela News Radio, en Telegram como VN Radio en vivo, a través de nuestra página web venezuela-news.com, en YouTube, Instagram, Twitch y X a través de Circuito VN Radio. Mis cuentas en las redes sociales, perfiles personales, en TikTok, @soyarellán, en Instagram como soy Carlos Arellán y en Telegram, tengo canal de Telegram, soy Carlos Arellán. Salimos. Este espacio es gracias a El Páramo, frescura que nace en las alturas. Para escalar cada reto del día necesitas la mejor hidratación. Agua El Páramo te trae la pureza que nace en las alturas para darte la energía que necesitas en tu camino. El Páramo, frescura que nace en las alturas. ¿Qué temas vamos a estar revisando durante esta jornada? Tenemos dos y están relacionados con elecciones. Una que va a pasar este domingo y otra que sucedió ya el domingo pasado. La de este 26 de octubre, elecciones legislativas en Argentina para renovar parte de la Cámara Baja y también del Senado. Vamos a contactarnos a esta hora con Héctor Bernardo, periodista, analista desde la Argentina, para compartir con nosotros sus apreciaciones respecto a cómo se preparan las fuerzas políticas del peronismo, las fuerzas progresistas, las fuerzas del campo popular nacional en la Argentina, esto en la disputa política con los grupos libertarios, la extrema derecha que gobierna la Argentina a través de Javier Milei. Vamos a esperar tener a Héctor Bernardo, ya lo tenemos en pantalla. Muy buenas tardes, Héctor, bienvenido. Una hora Hola, más tarde Carlos, ya, ¿no? Son las 3:06. Un placer estar con ustedes una vez más, Carlos. También el gusto es para nosotros. Bueno, Héctor, el clima en la Argentina previo a lo que va a ser esta elección el 26 de octubre, ¿qué sensaciones se tienen? ¿Se podría replicar el escenario de las elecciones provinciales de Buenos Aires, las cuales resultaron ser un revés importante para las aspiraciones de La Libertad Avanza? Bueno, por ahora las encuestas van marcando distintos rumbos, ¿no es cierto? También sabemos que las encuestas tienen mucho que ver con quien las paga, ¿no? Y muchas veces esas encuestas se usan como publicidad para tratar de generar alguna tendencia hacia un lado y hacia el otro. Hay encuestas que le dan ganador a Fuerza Patria, que es el espacio que hoy por hoy se referencia o lleva como nombre, digamos, para estas elecciones, el peronismo y los sectores vinculados a él, con referencia en el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y como máxima figura también de ese espacio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy proscripta, ¿no es cierto?, y que no puede participar de estas elecciones por estar presa de manera arbitraria y de manera totalmente injusta a través de un caso de lawfare muy evidente, parecido al que le pasó a Lula o al que le pasó a Correa, ¿no? Pero bueno, hay encuestas que le dan una ventaja muy significativa, pero también hay encuestas que dicen que el gobierno puede llegar a ganar las elecciones. Entonces, hoy por hoy hay una guerra de encuestas que inclinan la balanza hacia un lado o inclinan la balanza hacia el otro. Una guerra de encuestas y de imaginarios, ¿no? Para sembrar imaginarios. Sí. No te escuché bien, Carlos. Perdón. Una guerra para también sembrar imaginarios y condicionamientos para generar o no algunas reacciones en función de que no se produzca el resultado que anticipan las encuestas con las cuales tú simpatizas, ¿no? En el caso de entre peronistas y la gente de Milei.
Así es una guerra comunicacional que se está dando para tratar de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, lo cual ha hecho también que pierda mucha seriedad. También recordemos que en las elecciones a las que vos hacías referencia, en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo terminó ganando por 14 puntos de ventaja contra los candidatos de La Libertad Avanza, que es el gobierno del partido de Javier Milei, ninguna encuesta daba tanta ventaja. Muchas encuestas daban una votación pareja de 1 punto o 2, y las más auspiciosas a favor del peronismo le daban 5 puntos de ventaja. Terminaron siendo 14 puntos de ventaja del peronismo sobre La Libertad Avanza. También ahora se da en el marco de una situación muy particular, vos lo sabes bien, Carlos, que hay candidatos de La Libertad Avanza que han saltado o se han hecho públicos sus vínculos con el narcotráfico, como el candidato José Luis Espert, que tuvo que declinar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires por su vínculo con un narcotraficante que está con pedido de extradición en Argentina, que se llama Fred Machado, ¿no? Un hombre vinculado que además tiene vínculos con Esper hace mucho tiempo. Esper viajaba en sus aviones, recibió, y esto está comprobado por las agencias incluso internacionales, ¿no es cierto?, las agencias norteamericanas, que han señalado que Esper recibió $200.000 durante otro proceso electoral, durante el proceso electoral del 2019, de Fred Machado para favorecer su campaña. Y también Lorena Villaverde, otra candidata de La Libertad Avanza, pero en la provincia de Río Negro, ha sido denunciada porque fue arrestada, según las informaciones que se señalan, en 2002, fue arrestada en Miami cuando intentaba comprar una cantidad de cocaína que varía, depende de las noticias que están dando vuelta, pero que como mínimo era de 1 kilo de cocaína, digamos, o sea, no era para consumo personal, digamos, se trataba de vínculos también con el narcotráfico. Ella también es pareja de un primo de Fred Machado, que Fred Machado, este primo de Fred Machado figura como una especie de testaferro de él, y bueno, pero ella todavía es candidata en la provincia de Río Negro. Es diputada nacional y ahora era candidata a senadora por esta provincia. Bien, bastante cuestionadas las relaciones entonces de La Libertad Avanza, una fracción o espacio político que se ha vendido como anticasta, como una fuerza renovada, al margen de este tipo de relaciones bastante cuestionables, y resultan que han estado relacionados y vinculados no de ahora, sino con muchos años, como ya lo describe Héctor Bernardo, periodista y analista argentino con el que estamos conversando en directo. Son las 2:12 de la tarde, corresponde hacer una pausa para tomar agua, un poco de agua El Páramo, frescura que nace en las alturas. En minutos estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. 2:16 de la tarde, estamos de vuelta con más de En Contexto Radio. Está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM. Estamos conversando en directo con Héctor Bernardo, periodista y analista argentino, con quien estamos revisando lo que va a ser, o lo que es el panorama, esto previo a las elecciones legislativas para renovar parcialmente una parte de la Cámara Baja y del Senado. Yo le quería preguntar, en función de tratarse de un poder importante en donde se aprueban o no iniciativas desarrolladas, planteadas por el gobierno, ¿qué pasaría si se produce el caso de un Congreso que no sea favorable a Milei? Claro, este escenario ya se había dado antes, pero en el transcurso del gobierno de Milei se dieron una serie de reconfiguraciones que no necesitó en su momento ganar la mayoría de los parlamentarios para tener al Congreso a su favor. Pero, ¿qué pasa ahora, después de 2 años, después de varios escándalos, después de un programa económico bastante cuestionado, si se produce el caso de una oposición consolidada como mayoría en el Parlamento a partir de esta elección? Bueno, justamente uno de los puntos que está dando vuelta en la actualidad es la posibilidad de un juicio político al presidente Javier Milei, que sería impulsado desde el Congreso. Y ese juicio político, entre otras cosas,
tiene que ver, vos bien nombraste, ¿no? Estos vínculos con el narcotráfico que tienen sectores de La Libertad Avanza no son los únicos escándalos que han saltado durante el gobierno de Milei. Recordemos el caso de la criptomoneda Libra, donde Milei promocionó una criptomoneda, él mismo como presidente de la nación promocionó una criptomoneda que resultó siendo una estafa que le quitó el dinero a muchísima gente, no solo en Argentina, sino en el extranjero. Estamos hablando de millones de dólares que fueron incautados a través de esa estafa, pero además el caso de la hermana, que es la principal asesora, Karina Milei, que también ha tenido escándalos de corrupción. Ella está vinculada a un escándalo de corrupción que tiene que ver con la compra de medicamentos por parte del Estado, en la que se compraron a sobreprecios, y según audios que trascendieron de los propios funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza, había un porcentaje, el 3% de ese sobreprecio iba para Karina Milei, y después los otros porcentajes del sobreprecio se iban repartiendo, ¿no es cierto?, entre distintos actores. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, ¿no? Bueno, en esos casos, con esas compras mayoristas que hace el Estado a nivel país por la obra social de los jubilados, que se llama PAMI, se habla, son millones de dólares los que se invierte, y el porcentaje de ahí son cientos de miles de dólares. Pero además, como vos bien señalabas, hay varias cuestiones que tienen que ver con su plan económico, con la represión a los jubilados, con la represión a los estudiantes, pero en especial el caso del posible juicio político contra el presidente Milei sería por desobedecer las prerrogativas del Congreso. El Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario y aprobó una ley de emergencia en discapacidad, quiere decir, para que se asistan a los sectores, con las personas que están discapacitadas, con aumento en las pensiones y también con la cobertura en medicamentos. El presidente Milei, como presidente, tiene el derecho a vetar esa ley, lo hizo, la vetó, pero el Congreso tiene la posibilidad de revertir ese veto, y lo hizo, revirtió ese veto, y eso implica que el presidente no tiene ya más opciones que aplicar la ley aprobada por el Congreso. Y el presidente se ha negado a aplicar estas dos leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo cual implica una desobediencia de uno de los poderes del Estado a otro de los poderes del Estado, que es el poder legislativo. Por lo cual, en el poder legislativo se está discutiendo la posibilidad de que, si el presidente sigue en esta tesitura de desconocer al Congreso, iniciarle un juicio político. Y esto se podría llevar adelante, depende del resultado de estas elecciones a las que vos hacías referencia. Bien, 2:20 de la tarde, estamos conversando en directo con Héctor Bernardo, periodista y analista político argentino, a quien quiero también preguntar, antes de ya cerrar esta conversación sobre este tema, lo relativo al espaldarazo, el apoyo de Trump al presidente Javier Milei en Washington, en donde prácticamente le dijo: si votan por este señor, yo lo seguiré apoyando. Si ganan los otros, no los voy a apoyar. Hay un condicionamiento, hay una injerencia clara en los asuntos internos de Colombia, de Argentina, corrijo, de Argentina. ¿Y cómo se ha tomado esto en el espacio político de tu país? ¿Cuál balance han hecho? ¿Esto va a beneficiar o no a Javier Milei en las elecciones? La realidad es que, como te decía hoy, lo vamos a saber exactamente el domingo tras el resultado electoral. Pero todo pareciera indicar que, como se dice en Argentina, el tiro le salió por la culata, ¿no es cierto? El tiro le salió por la parte de atrás del arma, porque despertó en muchos sectores de Argentina un sentimiento nacionalista. Recordemos que incluso esto nos remite a la historia de Argentina, cuando Perón se transforma en esa gran figura de representación de las masas populares en Argentina, tras aquel 17 de octubre histórico en el que se funda el peronismo en Argentina. Perón, en ese era ministro de Desarrollo. En el 17 de octubre las masas lo sacan de la cárcel donde se lo había metido y se vuelve candidato. Ahí el embajador de Estados Unidos dice
que los argentinos no deben votar por Perón, que deben votar por la opción de derecha. Entonces, Braden, que era el embajador en ese momento, y toda la campaña en aquel entonces, en aquella primera elección de Perón, se basó en esto es Braden o Perón, digamos, esto es la injerencia de Estados Unidos o un proyecto nacional. Y ahora está pasando lo mismo. Estamos ante una injerencia descarada de un proyecto de Estados Unidos que viene por el saqueo de nuestros recursos naturales o por un proyecto nacional que defienda los intereses de nuestra patria. Entonces creo que se ha vuelto a reeditar esa lógica de Braden o Perón. Hoy es Milei el candidato de el secretario del Tesoro y de Donald Trump y del embajador Lamelas que llegará a la Argentina, que está llegando a la Argentina, y del otro lado un proyecto nacional como el de Fuerza Patria. Patria o colonia sería la disyuntiva, patria o Trump, Fuerza Patria o la agenda de neocolonización sobre la Argentina. Héctor Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tus impresiones, tu balance, esto previo a lo que va a ser la elección legislativa de este 26 de octubre. Vamos a esperar cuál es el resultado, qué también sucede desde hoy hasta el día de la elección, porque muchas cosas pueden suceder. No se terminan las sorpresas, los escándalos en el entorno del gobierno de la Libertad Avanza de Javier Milei, que le ha costado bastante la relación de sus partidarios, de sus correligionarios, caso de José Luis Espert, con el narcotráfico. Tanto así que tuvo que bajarse de la candidatura. Tanto que no lo negó hasta que llegó un punto que era inevitable, que era bastante explícita, que eran contundentes las pruebas que tuvo que reconocer la relación con este empresario mafioso. Héctor Bernardo, muchísimas gracias. Corresponde hacer un placer para nosotros. Estaremos pendientes entonces la próxima semana, después que suceda la elección este domingo. 2:24 de la tarde, corresponde hacer una segunda pausa. Está en sintonía de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano a través de la 104.9 FM. Vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un poco de agua. Agua El Páramo, frescura que nace en las alturas. Jonathan, un buen tema por